O sea, que lo que le preocupa a los españoles es fácil. Es el paro, son las pensiones, es la educación y es la sanidad. Efectivamente. ¿Vale? ¿Qué vas a hacer con la sanidad? ¿Vas a devolverle el prestigio que ha perdido y, aunque sea doloroso, eso es cierto? Bueno, que para ser justos, nuestra sanidad es la joya de la corona. Es decir, por mucho que se diga, nuestra sanidad no es cara. Hay intereses económicos para privatizar cierta parte de la sanidad, algunos gobiernos para hacer recortes, que han dicho la sanidad española es insostenible. Eso es mentira. O sea, el coste por habitante y por PIB de nuestra sanidad es sostenible. Lo que pasa es que no podemos tener un 21% de paro. Es decir, con un 21% de paro no se puede pagar casi nada, porque tienes un coste tremendo, ¿no? de paro, de seguridad social. ¿Qué hay que hacer? Reactivar la economía para poder volver a una sanidad como la que hemos tenido siempre. Como la que hemos tenido. Claro, o sea, yo creo que, de verdad, uno de los orgullos de España no es solo lo que hablamos antes, temas patrióticos, oye, es nuestra sanidad, es tener una pensión. No, te cuento una cosa, mira, el otro día estuvimos en Berlín, que estuvimos haciendo un programa con Tom Hanks y tal, los trayectos son muy largos y estuve hablando con una persona de este programa, muy importante para mí, y me contó que se quería hacer un seguro privado y que le dijeron que no, porque a los 14 años había tenido leucemia y que estaba fuera de la política de la empresa. O sea, sí. Por eso digo que si algo hemos conservado es que un español no dependa de su número de cuenta y el dinero que tiene en la cuenta, no dependa si puede estudiar y no dependa si puede ser atendido o no. Eso es un logro tremendo. Yo en el campo educativo lo pienso igual, la educación es una inversión, no es un gasto. Es decir, cuando hablamos de mejorar nuestras empresas, del I+D+I, de una economía más avanzada, más moderna, que no degrade los sueldos sino que innove, eso va vinculado a la educación, a aprender inglés, a tener una educación de calidad pública para todos. Es decir, por ejemplo, el inglés, ¿no? Que es un tema que yo he propuesto y también ha habido cierta polémica, no sé por qué. Digo, la escuela pública debería tener una parte de las horas en inglés. Y hay que formar profesores y hay que hacerlo porque estamos vendidos. Tú aquí en el programa... Yo te lo hubiese agradecido vamos, te lo hubiese agradecido toda mi vida. Diría, viva Albert Rivera. No, pero digo, que eso cuesta relativamente poco dinero y en cambio nos da un valor añadido a nuestros trabajadores, a nuestras empresas brutal. Eso es una buena idea, ya, Albert. Pero esa buena idea a mí me importa muy poco quién la aplique. Lo que pasa es que como no se ha hecho, pues la queremos hacer nosotros. Hay otras que no sé si son tan buenas ideas. Lo de los sueldos, esto que dices de que tú lo que quieres es compensar a los más desfavorecidos, como al final... complemento salarial. Vale. O sea, tú no quieres subir el salario mínimo interprofesional. Bueno, vuelvo a insistir, a mí me encantaría decir 640 no, 1.500, pero es que eso lo único que provoca son despidos, porque no se contrata gente o se echa a la gente. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Mantener el salario mínimo de 640 euros, pero, además de los convenios, que luego suben normalmente el salario mínimo por encima, pero después a la gente con renta más baja, gente que entra y sale en el mercado laboral, gente que no llega a unas rentas dignas, lo que planteamos es un complemento salarial. Cuando hagas la renta, en vez de pagar renta, te devolverán renta. Eso ayuda a la gente más desfavorecida. Eso lo hace... Sí, vamos a hablar. Un tío que está en el paro quiere trabajar, por supuesto, ¿vale? Pero después el salario mínimo es 648 y tal, y el tío en su casa hacen falta 1.300. Va a trabajar en negro. Y además está admitido. O sea, porque tú le dices a cualquiera, es que no llego a final de mes, y te lo admite. Ya, pero el salario mínimo eso no tiene que... Una cosa es que no tengas contrato y otra... Si tienes contrato nadie puede bajar por debajo de 640. Eso es ilegal. Y además los convenios por cada sector fijan el salario de cada convenio de cada sector. Nosotros lo que proponemos es que esa persona tenga una ayuda en la recaudación de Hacienda. Y además otra cosa que no tenemos en cuenta. Si tú haces que la gente declare a la renta, aflora dinero negro. Es decir, si tú haces que quien quiera cobrar ese complemento tenga que declarar sus ingresos, lo que haces es también que tenga que declarar los ingresos y no pueda ser economía sumergida. Es decir, es un coste para el Estado, pero un beneficio para la clase más desfavorecida. La economía sumergida va de puta madre. ¿Que va de puta madre? Va de puta madre. Yo no lo creo. No necesita ministros, no necesita reuniones, no necesita nada. Sí, pero, ella sola va. Sí, lo que pasa... Hablan de un 28%, creo. Sí, un 20 y tantos, decía el ministro de Hacienda. Yo creo que a lo mejor hay incluso un poco más, bueno, tal vez. Pero también es verdad que eso... Y la gente trabaja, yo no te doy factura, tú no me das factura. Ya, pero creas un estado paralelo en el que al final la sensación, creo, que tienen muchos españoles es de, joder, yo soy tonto, ¿para qué voy a pagar si otros no pagan? Es decir, me estás definiendo. No, pero la sensación que tienen muchos españoles es, llega por ejemplo el debate sobre los impuestos, llega el gobierno y dice, oye, como hay gente que no paga, en vez de perseguir el fraude, el castigo a quien no lo hace bien, oye, ¿por qué no subimos los impuestos a quien sí cumple? Joder, o sea, es encima que pago me lo subes y el que no paga, pues sigue sin pagar. Entonces yo creo que la moraleja de todo esto no puede ser quien no paga bravo y quien paga castañazo. O sea, yo creo que tiene que ser al revés. Por ejemplo, la amnistía fiscal famosa, ¿no? Hombre, si tú haces una amnistía fiscal a los tíos que han defraudado, que se llevan el dinero a paraísos fiscales, y luego cuando vuelven, en vez de perseguir el delito o el fraude, les perdonas y pagan solo el 3% de ese dinero, la gente que paga
religiosamente sus impuestos, el IRPF, el IVA o todas las facturas, se le queda una cara de tonto tremenda. El idiota. Que como tú decías, de la cara... Como, no, yo me quedé con una sonrisa de conejo 2 semanas. O sea, yo decía, no entiendo nada. Claro. No entiendo, pero esto pasa. Pero claro, bueno. pero por eso lo que le damos es el mundo al revés. Y yo creo que hay que poner el mundo otra vez normal. Es decir, oiga, quien paga premio y bajada de impuestos a la clase media trabajadora, quien no paga, persecución de ese fraude, porque yo creo que es justo que la gente juegue en igualdad de condiciones. Hay negocios, por ejemplo, yo conozco autónomos, pequeñas empresas que pagan sus impuestos, contratan a la gente y se dan de alta, cumplen con todo, tienen impuestos locales, impuestos estatales, impuestos autonómicos. Claro, esa gente, como compita con negocios que no paga impuestos, que no contratan a la gente, pues compite, competencia desleal. Entonces también estamos fastidiando a mucho emprendedor, a mucho autónomo, no solo a